Te invitamos a escuchar La Buena Nueva de hoy, invaluable herencia espiritual que nos regaló el Padre Xavier Aguilar. Un llamado a la acción desde el Evangelio. Radio Monte Tabor, comparte lo bueno. Comparte lo bueno. Desde El Salvador, en Centroamérica, para todos los compatriotas que están esparcidos por el mundo y a quienes nos une la fe en la buena noticia del Evangelio. La invitación para pensar juntos para el bien de nuestros países. Este día vamos a leer y luego dialogar sobre el pasaje de San Mateo, capítulo 5, versículos 20 al 26. Que dice así: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal? Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. Y el que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo. Y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados oyentes, bienvenidos. Saludos a todos ustedes. Quisiéramos hacer efectivo lo que decía en la introducción, ¿verdad? Dialogar juntos para lograr el bien de nuestro país o de nuestros países. Porque realmente el Evangelio, diría que en todas sus páginas, nos habla de algo que atañe a la vida nuestra y en nuestros países. Y es lo mejor que podríamos descubrir. Este día nos acompaña aquí Edgar. Edgar, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Bueno. Muy amable. Y también está aquí Mauricio Olivares. Bienvenido también, Mauricio. Ya tienes aquí. Gracias, Padre. Buenos días. Bueno, realmente el pasaje tiene una parte muy desafiante para nosotros. Sí. Vamos a ver. Se trata aquí de una enseñanza de Jesús a sus discípulos. ¿Quiénes son ellos? En primer lugar, los 12. Los que iban a ser los fundadores, digamos, de la iglesia. Y también discípulos están los 72, o pues un número más amplio, pero también comprometidos con Jesús para asimilar, aprender primero el cristianismo de sus labios y después comunicarlo a otros, a esos. Ahora, ya esos discípulos no están en el mundo, ¿verdad? Hace mucho tiempo que todos murieron. Ahora estamos nosotros. Y nosotros supuestamente somos los discípulos de Jesús, continuadores de aquellos, ¿no? Pero quizás no pasamos este examen. El examen de hoy, quizás no lo pasamos.
reprobamos. Al menos como país, ¿no? Como pueblo salvadoreño que es mayoritariamente cristiana, no lo pasamos, ciertamente. Bueno, Jesús, pues de la introducción esta, ¿verdad? Dice: ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás. Bueno, esa frase, no matarás, la tenemos en los mandamientos mismos, ¿verdad? Sí. El texto mismo, en los mandamientos, el 5.º mandamiento, no matarás, ¿no? Y en otras partes del Antiguo Testamento añade, y el que mate será llevado ante el tribunal. Ahora, la historia o el resultado más grande de la historia que estamos viviendo, haciendo y viviendo en este país y en estos países es todo lo contrario de esto, ¿no? Se ignora ese mandamiento, no se lo toma en cuenta. Lo que dice, no matarás. Bueno, y lo que más se hace aquí es matar. Claro. Y además es el que mate, y dice, y irá al tribunal. Y aquí los que matan no van al tribunal tampoco, ¿verdad? ¿No? Sí. Queda impune muchas veces, ¿verdad? Queda impune. Sí, queda impune. No se hace nada, ni se sigue juicio, ¿no? ¿No? O si en algún caso se introduce el juicio, pero no continúa, ahí se queda engavetado. Eso es. Y ya ven el caso, por ejemplo, reciente, el que está hablando mucho de los jesuitas, ¿no? Sí. ¿Qué cantidad de discusiones ha habido estos días sobre eso, verdad? Y es algo que claramente va contra el 5.º mandamiento, no matarás. No matarás. Y el que haga eso debe ser juzgado. Lo dice aquí el Evangelio. Así es. Y el escándalo de aquí, de ahora, de algunos, ¿verdad? Es que, ¿por qué va a ser juzgado? ¿No? A pesar de ser un asesinato múltiple. Sí. Y de gente, bueno, de gente buena, todos eran muy buenas personas, y también de gente que diríamos inocente. La cocinera, yo la tuve de cocinera primero antes de nacer a los padres, ¿no? Y la hija de la cocinera, ¿no? Celina, pues bueno, ya era grandecita, pero quiere decir como de 7, 8 años, cuando llegó su mamá, o antes, 5 o 6, cuando su mamá llegó a ser mi cocinera en el Calvario, Santa y yo le di la primera comunión, ¿no? Sí, yo le di la primera comunión a ella. Bueno, gente totalmente inocente. Bueno, y también eso está en la cuenta del caso de los jesuitas, ¿no? Sí, no, y la gente está haciendo una gran bulla y se amparan, ¿verdad?, en ciertas cosas de los acuerdos, pero creo que hay que hacer una marcada diferencia entre actos de guerra y crímenes de guerra. Sí. Eso es otro tema, al Bien. final es matar. No me quería quedar en este caso, ¿no? Sí. Sino de ir al tema en general. Porque esto, viéndolo bien, sería como tomar el pulso, ¿no? Sí. al país como cristiano. Se puede decir que sea un país cristiano, o sea, donde el cristianismo ha penetrado, ¿no? Está rigiendo el pensamiento y la conducta de la gente. Totalmente no. Ha sido, y ahora más, es un país donde no se respeta la vida. Y en las vidas de los inocentes. Muchos, en la guerra de los 80 cayó mucha gente inocente. Muchos que no tenían nada que ver, ni sabía quiénes estaban peleando, ¿no? Gente campesina, que vivía ya aislada, ¿verdad? Y que, bueno, con buen corazón, si llegaban unos muchachos, una gente muriéndose de hambre, daban algunas tortillas y frijoles, o lo que tenían. Y si llegaba el ejército, también lo mismo hacían, ¿no? Pues
aunque le hubiera dado al ejército, pero porque le había dado a los otros, condenados a muerte. Condenada. Y a destrucción de su casa y muchas veces muerte de Dios también. Bueno, y estas cosas han pasado y siguen pasando de otra forma, ¿verdad? Siguen pasando. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Quedaríamos descalificados, Edgar? Tú que sabes bastante de teología, descalificados como cristianos. Estoy exagerando. No está exagerando. Más bien creo que está diciendo algo que obedece a la realidad que vemos en El Salvador. Sin duda alguna, los cristianos salvadoreños quedaríamos aplazados, reprobados. Yo creo que no llegaríamos ni a 1, sí. O quizá 1 o 2. Nos faltarían 8 puntos para llegar a Dios. O sea, realmente ni hemos entendido el Evangelio, ni lo estamos practicando como deberíamos practicarlo. El Evangelio habla hoy de esta frase, ¿no? No matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. Yo creo que la primera pregunta que debemos plantearnos a la hora de enterarnos de que hay más de 20 homicidios al día es, yo me pregunto como salvadoreño y como cristiano, ¿de dónde vienen las ametralladoras M16? ¿De dónde vienen los fusiles? ¿De dónde vienen las bombas? ¿De dónde vienen las balas? Porque hasta donde yo sé, y si me equivoco me corrigen, hasta donde yo sé, en nuestro país, El Salvador, no hay ninguna fábrica de este tipo de armas. O sea, yo creo que debemos preguntarnos los salvadoreños, ¿de dónde vienen? Esta es una pregunta importante. ¿Qué pasaría si no adquiriéramos estas armas? Seríamos un país sin armas. Sí. Por lo tanto, sería un país en el cual se respete de verdad la vida humana, se dignifique, se devuelva la dignidad a las víctimas. Y yo solo quisiera añadir algo más, y es que en El Salvador está claro que hay leyes tan grotescas y ridículas que si yo me robo una gallina, si le robo una gallina a mi vecino, me condenan a 5 años de prisión. En cambio, yo asesino a 6 jesuitas y a 2 colaboradoras y puedo andar por el mundo disfrutando como que no he hecho absolutamente nada. O sea, ¿qué tipo de justicia se practica en este país? Sí. Bueno, si no vinieran esas armas, ¿verdad? Entonces matarían con cuchillos de cocina, ¿verdad? Sí. Pero seguramente que sería mucho menos. Sí, muchísimo menos. Porque lo de matar con arma de fuego tiene algo de impersonal, en el sentido de que yo no estoy muy cerca de la víctima, ¿no? El asesino no está muy cerca de la víctima o a veces casi ni la ve ni sabe quién es, ¿verdad? Pero matar con cuchillo de cocina sí tendría que estar cerca por lo menos y ver la cara, ¿verdad? Sí. Y verle la angustia que, ¿no? Sí. Y esto tal vez ya algunos los sacaría el hecho de asesinar, ¿no? Porque algunos sentimientos tal vez aflorarían de compasión, ¿verdad? Matar a una mujer, por ejemplo, ¿cuántas veces se mata? O a un niño. La semana pasada creo que mataron a la madre, pero también al niño. Sí. ¿No? Tal vez eso a alguien, al tenerlo de cerca, le haría retroceder. Sí. Mientras que el que le tira desde lejos no sabe, ciertamente si va a matar solo a uno o a los dos, ¿verdad? Bueno. Padre, perdona que quisiera añadir 2 cosas. Una es que dijo Pedro Casaldáliga, este teólogo brasileño, refiriéndose a la última homilía de Monseñor Romero: nadie hará callar tu última homilía. Yo invito a quienes nos escuchan a que lean con profunda atención cuál fue la última homilía de Monseñor Romero, centrada en esto, en el no matar. Y por otro lado, el otro día yo venía en un bus de Sonsonate para San Salvador y nos obligan a quienes venimos ahí a ver unas películas realmente sangrientas, destructivas, y habían 2 hombres que venían adelante y venían carcajeándose, sonriéndose, diciendo, oye, mira, no sé qué. Apenas le arrancó la cabeza. Es decir, vivimos en un mundo desbocado. Yo creo que estamos gravemente enfermos de insensibilidad. Ahí está, creo yo, una de las causas
de la criminalidad en nuestro país. ¿Qué te parece? No, completamente de acuerdo con los comentarios, ¿verdad? Y punto a punto creo que le doy la razón, ¿verdad? Primero estamos reprobadísimos como cristianos, ¿verdad? Nos quedamos como unos cristianos ritualistas, ¿verdad? Con Sí. cumplir ciertos ritos, creemos que ya está hecha la obra, no es así. Y pues el motivo de las armas es un punto muy válido, ¿verdad? Es cobarde el que mata con armas, sería más difícil, ¿verdad? Necesitaría más coraje y valor hacerlo con arma blanca, pero al final el asesino es asesino y hay que ver las motivaciones, ¿verdad? Que siempre siguen siendo la ambición, el poder. Sí. Y entonces eso habría que erradicar, como lo dice él, ¿vea? De que ya estamos como insensibilizados. Entonces quizás habría que educar ya los que ya están maleados, es muy difícil moldearlos, ¿vea? Pero valores y principios desde el hogar, desde los más pequeños, a cambiarles esa cultura, ¿verdad? Y mira, yo teniendo en cuenta algo que dijo Edgar, yo añadiría eso de que como motivaciones de matar, Sí. el poder, la ambición, etcétera, el subconsciente o inconsciente del que asesina, basado en precisamente lo que decías, Edgar, Sí. de esta película que viste en el bus en que ibas, Sí. ¿no? Sí. De asesinato, de muerte, ¿no? A mí me produce dolor de estómago el simple hecho de ver estas películas, Sí, sí. pero Bueno, veo que y mucha aquí gente la disfruta. El hecho de que se haya permitido juegos, películas y juegos, incluso juegos para los niños, de matar, ¿no? El que se descabeza a la gente, el que se mata, Sí. ¿no? Eso es contribuir con la criminalidad. Padre, si usted viera, hay juegos donde el personaje principal y los niños son narcotraficantes. Vea, venden drogas, matan, Claro. tienen negocios ilegales y un niño hablando todo ese término que a veces ni entiende lo que está haciendo. Se está ensayando a nuestra niñez para que sean asesinos, para que sean traficantes de droga, todo eso. Y después queremos que no hagan eso. Claro. El otro día yo regañé, me tomé el abuso quizás de regañar a una madre de familia porque le compró, es amiga mía ella, le compró a su niño algo que llaman en la tienda sorpresa. Pues menuda sorpresa porque lo que trae es un fusil chiquito. Entonces yo le digo, oye, pero ¿en qué sentido estás educando a este niño? Yo no puedo entender cómo una madre cristiana o un padre cristiano le pueda comprar a sus niños juguetes como armas, por ejemplo, pistolas que como lanzan agua. No puedo entender cómo una familia cristiana puede comprar estos juguetes. Es que esa experiencia que el niño tiene a esa tempranísima edad de matar, aunque sea un muñeco, ¿no? Sí. Pero es matar, es destruir. Supuestamente ese muñeco tiene vida, ¿verdad? Sí. Y por eso no se lo podría matar, ¿verdad? Sino destruir nada más. Bueno, y eso queda grabado en su inconsciente. Claro. Y después, ante la situación más o menos similar, ¿verdad? De que estoy ante un enemigo, allá también estaba el niño ante un enemigo, supuestamente, ¿no? Pues sale ese inconsciente Así es. y empuja para que se haga aquí, pero ya no de juego, sino de verdad, De verdad. lo que se aprendió allá, lo que se grabó en el inconsciente. Muchas veces los padres apoyan eso, ¿verdad? Es alienación y sugestión al niño, machismo a veces, ¿verdad? Son juguetes de niños. Así dicen, son juguetes de niños, ¿verdad? ¿Y qué le voy a dar una muñeca acaso? ¿Verdad? Mejor le doy un arma, ¿verdad? Entonces es bien difícil. Y también es una pena tener que decirlo, pero a veces la religión, las iglesias, el cristianismo, entre comillas, es decir, ha fomentado una espiritualidad que yo diría, perdónenme la expresión, una espiritualidad que nos hace tontos, que nos entontece, porque no solo nos aleja de los desafíos, de los problemas de la vida real, sino que nos hace creer que nosotros no tenemos nada que ver con los homicidios que hay aquí o en China,
cuando realmente deberíamos apelar a nuestra responsabilidad. Somos responsables del otro, de los otros. Sí. Yo siempre he creído eso, ¿verdad? Que nosotros nos basamos en señalar, ¿verdad? En criticar, y no es lo mismo. Bueno, somos espectadores, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que en realidad somos jugadores, ¿verdad? Una sociedad organizada, una sociedad bien compenetrada, ¿verdad? Haría cambiar muchas cosas, ¿verdad? Pero como simplemente nos aislamos, somos egoístas, vemos por nosotros, yo estoy seguro, no me importa si aquel afuera de la colonia que no es privada, pues lo van a matar, ¿verdad? Entonces yo veo por lo mío y no nos organizamos. Muchas veces pasan las cosas enfrente, hay miedo a denunciar, hay miedo a actuar, hay miedo a corregir, y yo creo que lo mejor es organizarse y estar dentro de estas instituciones que a base de demagogia lideran con corrupción, ¿verdad? Y hacen todo esto, que ayudan, son un detonante, son un acelerante de este tipo de situación que vivimos, ¿verdad? Contrabando de armas, narcotráfico, delincuencia, o sea, entonces no es solo señalarlo, sino también es como hay que involucrarnos, ¿verdad? Aunque no nos guste institución X, pero las cosas se cambian de raíz, ¿verdad? Y hay que accionar, hay que organizarnos, hay que mover. Bueno, Jesús en este pasaje del Evangelio reconduce los mandamientos a su raíz y a su objetivo último: el servicio a la vida, la justicia, al amor, a la verdad. No opone a la ley antigua una nueva ley, sino que la transforma y la lleva hacia una radicalidad sin precedentes, rompiendo todos los moldes y criterios que han dado origen a cualquier legislación humana. En el centro de esta parte del Sermón del Monte está el respeto sagrado a la persona y la denuncia contra todo aquello que, aun camuflado de artificio legal, atente contra la dignidad de los hombres y de las mujeres. Y eso, bueno, me atrevería a decir que ni siquiera, por supuesto que no lo vemos cumplido, pero ni siquiera enseñado. Nos enseña en las escuelas a respetar la vida del prójimo. Nos enseña, nos enseña el cristianismo. Que esto deberíamos hacer. En las escuelas, con leer una página de Biblia no es suficiente, ¿no? Tendría que conducirse tal vez programas para señalar algo positivo, ¿verdad? Algo por donde podemos salir de esta locura. Que se enseñara, por lo menos, ya que adaptándonos a la realidad, las dificultades, no tenemos suficientes maestros bien educados en la fe, bien cristianizados, diría, para que pudieran ellos exponer el Evangelio en sus escuelas. No los tenemos, ni sacerdotes tampoco, menos que puedan llegar a todas partes, ¿no? Bueno, pero gracias a los medios modernos de la comunicación, podíamos tener un programa o varios programas, tal vez uno acomodado para niños más pequeños, otro para otro nivel y otro nivel, bachillerato, universidad, etc. Programas en los que se discutiera el Evangelio, algo así como lo estamos haciendo aquí, pero adaptado ya más concretamente a un sector, ¿verdad? Si se quisiera. Y eso se puede grabar, ¿no? Es facilísimo, ¿no? Y tenerlo el maestro para pasarlo en la hora conveniente, etcétera, a los alumnos en la escuela. Sí. Que fuera, pues, aunque no fuera más que un cuarto de hora, ¿verdad? Diariamente. Pero eso sí iría penetrando, ¿no? Por supuesto. Siendo, ¿qué les parece de esta idea que estoy queriendo lanzar? Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Para mí el hecho de estar enseñando repetitivamente, ¿verdad? A base de repetición, los niños pues se impregnan de eso. Como la dificultad que existe para esto es que solo se puede aplicar en escuelas privadas, ¿verdad? Porque en una escuela pública y en base a las leyes pues no se puede. Bueno, no, pero también ya se ha discutido que se quería hacer ley.
que quería hacer ley. Y sería bueno que se hiciera en todo el sistema educativo, porque si no, solo una parte, una porción de la ciudadanía sería beneficiada. Así es. Los demás no. Creo que debería ir a todas, absolutamente a todo el sistema educativo, ¿no? ¿Qué dices, Edgar? Y yo diría otra cosa, padre. Ser profeta quiere decir anunciar la buena noticia del reino de Dios, pero también lo que decía hace un momento usted, la denuncia profética. Yo considero que los sacerdotes, los obispos, las monjas, los laicos, todos los bautizados, debemos tomar en serio aquellas palabras de Monseñor Romero. Tenemos que ser un micrófono de Dios, profetas de verdad, mensajeros de Dios, personas que denunciemos las injusticias graves que se cometen contra tantas personas. Y a mí me parece que otra injusticia que se ha cometido en el sistema educativo es, por ejemplo, eliminar del pensum una materia que se daba hace muchos años, filosofía, por ejemplo. O sea, que la idea es que los alumnos no piensen, que no desarrollen al máximo su capacidad intelectual. Ojalá se tomaran en serio estas materias. Bueno, mire, que no inviten a repetir como si fueran pericos, sino a pensar, a desarrollar un espíritu crítico. Todavía más elemental sería que enseñaran moral y cívica, como había antes. Claro. Algo así, ¿verdad? Sí. Y respecto de la propuesta anterior, se me quedó algo, que esos programas se fueran como diálogo, por ejemplo, como diálogo, pero si es para niños, si fuera para niños el destino del programa, diálogo con niños, claro, o con adolescentes, o con jóvenes. Con la pedagogía del caso, sí, ¿verdad? Sí, claro. Acomodándolo pues a la capacidad según la edad, ¿no? Y de esa manera, pues, porque para cambiar esta situación de salvajismo que estamos, ¿verdad? Sí. Creo que es la palabra apropiada. Sí, la ley de la selva. La ley de la selva. Estamos en un país y unos países, porque no es solo El Salvador, también gran parte de Centroamérica y de Mesoamérica, ¿no? Había que hacer esfuerzos bien grandes para poder salir de este salvajismo, ¿no? Y ponernos un poquito a la altura del desarrollo de la humanidad, ¿verdad? Que no sea solo un desarrollo material, mientras que en el aspecto integral, ¿verdad?, de la persona humana, se queda una parte de ella totalmente atrasada. La educación es la base y el pilar a mí para cambiar toda sociedad, ¿verdad? Y yo he oído hasta bromas, ¿verdad? Entre padres de familia, ¿verdad? Recuerda que mientras tu hijo está ahí jugando con armas, perdiendo el tiempo, los niños en Asia están tocando los instrumentos, ¿verdad? Están en sus lecciones, entonces, y nosotros no, ¿verdad? Nosotros, puchica, a veces los padres ni les prestan atención, o sea, lo que les dan en el colegio, punto, y luego ya hiciste la tarea, sí, entonces mira tele, ponete a jugar, te doy el videojuego, ni les interesa saber hasta qué ven en el video. A veces los niños pueden estar viendo violencia, pornografía y jugando, le dicen, y no son quien ni de supervisar, ¿verdad? Entonces, todos esos controles más lo que usted propone, talleres para los niños, yo creo que las alcaldías deberían de estar coordinadas para brindar estos talleres, ¿verdad? Que los niños no sean parte del ocio luego de sus actividades escolares, ¿verdad? Sí. Pero sobre todo en las dos últimas antítesis del pasaje que estamos comentando, donde aparece toda la revolucionaria novedad del mensaje de Jesús. Es una verdadera, es un mensaje verdaderamente revolucionario el de Jesús aquí. El no rotundo a la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. ¿No sería utópica una sociedad humana sin esta ley? En realidad, la ley del talión ha existido en todas las culturas, no solo en la bíblica, como mecanismo para la sociedad. No se disuelva, para que la sociedad no se disuelva en el caos de una violencia indiscriminada, como estamos viviendo ahora, ¿no?
tendría que actuarse lo más apegado al modelo, al ejemplo de Jesús. Y Jesús claramente enseña en ese pasaje que hay muchas formas de privar de la vida a las personas, ¿verdad? Insultándolas, discriminándolas, en formas de violencia de todo tipo, ¿verdad? Sí, claro, según se fuera profundizando en esta reculturación, ¿verdad? Habría que avanzar mucho más allá de el no matar, ¿no? Sí, claro. Porque el no matar es precisamente donde comenzamos, ¿verdad? Sí, el no matar es lo que ya existía antes de Cristo, ¿no? Sí. Esa ley ya existía, la ley mosaica, ¿no? Y el cristianismo va mucho más allá, afinando más hasta que llegara a una sociedad perfecta, ¿no? Y hacia eso debemos tender, por lo menos. Bien, Amén. se nos ha terminado el tiempo, ¿no? Les agradezco, Edgar, Gracias. y a Gracias, todos Padre. ustedes, estimados radiantes. Quisiera que todos hubieran tomado el micrófono y nos oyéramos, pero todavía no podemos hacerlo. Que Dios los bendiga. Escuchaste La Buena Nueva de hoy con el Padre Xavier Aguilar. Esperamos haya sido de bendición en tu vida esta reflexión del Evangelio y te invitamos a escuchar la próxima meditación. Radio Monte Tabor, comparte lo bueno. Comparte lo bueno.